Ya, encima. ya. Qué sofisticado. Pero a ver, ahí está funcionando, sí.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la reunión clínica de hoy día, miércoles. Tengo el agrado de presentar a la doctora Francisca Iglesias de la Unidad de Anatomía Patológica, que nos va a presentar el tema enfermedad de Hirschsprung, una visión desde anatomía patológica. La idea es que nos muestren el trabajo que realizan ellos, que muchas veces está como un poco oculto, y cómo ellos interactúan el trabajo entre los médicos clínicos, los cirujanos y el laboratorio de anatomía patológica. ¿No es verdad? Sí. Ya, muy bien. Cuando quieras, Francisca. Hola, ahí sí, ya. Bueno, buenos días a todos. Siguiendo entonces con las reuniones clínicas semanales, me tocó a mí la asignación para presentarles. eh, yo creo que más que nada, como bien se dijo en la presentación, eh, el término quizá anatomía patológica no se conoce como una especialidad médica de estas famosillas, ¿cierto? Las que usualmente conocemos. Es un labor en parte siempre en el subterráneo, poco conocido, así que se tomó un poco alguna enfermedad o alguna entidad, cosa de poder explicarle a ustedes cuál es nuestra labor general, cómo trabajamos con el clínico, con el cirujano. Así que vamos a ver entonces una visión general de esta enfermedad y vamos a ver nuestra especialidad. Ya, entonces, como a grandes rasgos objetivos, tener en cuenta que enfermedad de Hinsbrough es una enfermedad bastante interesante, de mucho tiempo, de hace mucho tiempo que se está estudiando. Hay nuevos avances en términos terapéuticos, nuevas líneas de manejo, tratamiento, nuevas visiones que se están viendo en esta enfermedad. Pero no es el objetivo en esta presentación. Queremos más que nada hacer una pincelada general de nuestro trabajo en anatomía patológica y cómo se relaciona con el cirujano, ¿ya? Entonces vamos a recordar un poco la enfermedad, conocer el labor del patólogo, de nosotros, y recordar la importancia entonces del trabajo en equipo, ¿ya? Más que nada, esto es un objetivo a modo de público transversal general a todo el hospital. Entonces, como bien había dicho, anatomía patológica, de repente, sinceramente, a veces uno lo pasa en el pregrado de medicina, te pasa en un año, histología, ¿cierto? Después anatomía patológica o integrado morfofuncional y es lo que uno conoce de anatomía patológica, pero en realidad son varias cosas que no se conoce mucho
Y claro, tiene que ver en parte, sí o sí, tienes que saber muy buenas referencias anatómicas, tienes que tener en cuenta los sitios, qué es lo que está normal en ese órgano, cómo yo lo veo anormal, ¿cierto? Las relaciones con arteria, etcétera, buena disposición anatómica, la fisiopatología de la enfermedad, por ejemplo, integrar resultados de laboratorio, a ver más que nada también una pincelada de cirugía en el fondo del paciente, qué le están haciendo, cuál es el objetivo de esa cirugía, qué pieza quirúrgica me va a llegar a mí. Integrar conceptos clínicos, por supuesto. Imágenes, de todas maneras, siempre pieza quirúrgica, estar viendo con laboratorio, clínica, imágenes, muy importante para nosotros. También una pincelada al tratamiento, porque si yo le pongo este diagnóstico a este paciente, ¿qué tratamiento le voy a dar? En el fondo, si yo tengo este resultado de biopsia intraoperatorio, ¿qué decisión clínica quirúrgica va a decir el cirujano? Así que todos estos elementos finalmente son ay, muy importantes para nosotros. Por supuesto, anatomía patológica, derechamente, tumores, cánceres, todo esto, esta área un poco media fea, pero es bien bonita, enriquecedora en la parte como de estudio de la medicina como tal. Parte molecular, nos reintegramos. ¿Qué pasa con las nuevas terapias? Ahí se integra muy bien anatomía patológica, todo lo que tiene que ver las investigaciones que se están haciendo. Autopsias, por supuesto. Nos gusta cortar, ¿cierto? Llegan los órganos a la macroscopía y bueno, tenemos que trozar, cortar, seleccionar qué parte patológica queremos mandar al microscopio. Y nos gusta ver al microscopio. Así que en resumen, ahí está mi puntero. Así que en resumen, integrando todo esto, involucra anatomía patológica, somos como medios nerd, un poco buenos para estudiar. Muchos libros, muchas horas, muchos papers. Así que somos algo así como un Doctor House. De repente medios pesados, pero no todos somos así. Nos gusta mucho el microscopio, somos un poco más solitarios. En parte porque sí, nos pesa todo esto que tenemos que involucrar y todo esto en relación por cada biopsia. Entonces nos llegan nuestras láminas, ¿cierto? Aquí están los cortes, ¿cierto? Después del procesamiento con los tecnólogos médicos nos llegan nuestras láminas. Y también somos medio artistas, entonces en el microscopio también vemos, no sé, acá vemos como un elefante, ahí yo lo veo muy claro, un perrito en una citología y de repente como un tiranosaurio rex. Entonces tenemos también nuestra parte así media artística, media loca, así que somos un poco diferentes los patólogos, pero no somos tan malos, somos entretenidos, así que si quieren venir a preguntar por una biopsia, pueden venir. Quizá ahí le podemos mostrar un tiranosaurio rex que encontremos o algo así. Ya, entonces abocándonos a nuestra presentación, nuestra hoja de ruta, vamos a ver un poco una introducción, generalidades muy básicas, enfermedad de Hinsbrough. Me voy a correr para acá un poco, no sé si alcanzo a ver, pero ahí me van a escuchar al menos. La enfermedad de Hinsbrough, los esenciales histológicos, histología, tipos de biopsia, evaluación de histológica de las biopsias, una orientación clínica es bastante interesante porque vamos a ver un caso clínico y vamos a ver la ventana de anatomía patológica, más un poco dentro de nuestra labor cuando llega la pieza operatoria al laboratorio. Macroscopía, revisión de la muestra, inmunohistoquímica. Y unos comentarios finales para cerrar. Entonces, vamos a ver la introducción. Muy grandes rasgos para que conozcan y recuerden esta enfermedad de esta entidad. Es un trastorno congénico definido por la ausencia de células ganglionares en el plexo de Meissner de la submucosa y el plexo de Auerbach de la muscular, en el recto terminal, que se extiende aproximadamente a una distancia variable y eso va a determinar qué extensión va a tener esta enfermedad, qué tratamiento, qué longitud de resección va a tener esta enfermedad, etc. Y su diagnóstico confirmatorio, porque finalmente recordad que esto es una integridad clínica, ¿cierto?, de imágenes con resultados de biopsia. El examen confirmatorio finalmente van a ser las biopsias rectales, con alta sensibilidad y especificidad. Bueno, un pediatra danés, 1880 por ahí, vio que varios niñitos, entonces recién nacidos, tenían harta distensión abdominal y al hacer el estudio dio cuenta que había presencia de una enfermedad y, por supuesto, el pediatra se llamaba Hinsbrough, el doctor Hinsbrough. Ya, así que aquí recordar una lámina histológica, si ustedes recuerdan como segundo año de medicina, tenemos el epitelio, ¿cierto? Tenemos un epitelio, tenemos la lámina propia y aquí ya empezamos a ver la parte más rosada, que es más eosinofílica, ¿cierto? La submucosa y aquí tenemos un ganglio.
¿ya? Que es la parte esencial de que nosotros vamos a estar hablando en esta presentación. La epidemiología, 1 en 5.000, 30.000 nacidos vivos, depende, por supuesto, de dónde vamos a sacar esta información. El predominio es masculino, de 4:1 en segmento corto, de está dado. El 80% presenta antes su primer cumpleaños, al primer año de vida, pero hasta el 10% de los casos se diagnostican en la edad adulta. O sea, existe, pero es muy raro. Finalmente, el 80% hay que entender que va a ser dentro del primer año de vida, más aún dentro de los primeros días, dentro del primer mes de vida. Con un 40% de los pacientes son sintomáticos a los 6 meses de edad. El 80% de esta enfermedad es esporádico. El 20%, cercano al 20%, presenta otras anomalías congénitas. Y un 12% tiene variantes cromosómicas importantes, como un 10% está asociado al síndrome de Down. Se han identificado un montón de genes que están en relación a esta enfermedad, pero uno de ellos, que es lo que más se ha estudiado últimamente, es el gen RET, que es el más importante de tener el riesgo de la enfermedad. No por ello las vas a tener sí o sí, pero vas a tener el riesgo. Entonces, como hablamos también, tenemos enfermedad de Hinsbrough, ok, ¿cierto? Tengo su definición, epidemiología, pero veamos un poco como de la fisiopato, qué es lo que realmente sucede en esta enfermedad. Ahora, primer año, segundo año, embriología. El sexta, octava, pongamos promedio como sexta o quinta semana de gestación, en donde el embrión tenemos una migración de las células neurales desde el esófago, ¿cierto? Y va desde cráneo a caudal, donde empieza a hacer esta migración de células ganglionares hacia el intestino y va desde serosa, en el fondo desde fuera, hacia adentro, hacia el lumen del intestino. Entonces hay varios elementos del por qué. Perfecto, yo entiendo que de forma normal yo empiezo a tener desde la semana quinta, sexta, esta migración de células neuronales hasta la semana 12, pero ¿qué pasa en esta enfermedad entonces que se detienen, se pierden, que por qué no empiezan a haber esta población de células ganglionar? Entonces tenemos varios factores, tenemos señales moleculares, como la supervivencia y diferenciación celular, depende de varias señales moleculares que son también motivo de estudio. Hay proteínas, por ejemplo, es como lo vimos, la proteína del gen RET, GDNF regula la diferenciación neuronal, que esto puede estar alterado. Ahí tenemos un componente genético, ¿ya? Que es multifactorial, pero hay multigenética, pero tenemos uno que habíamos visto que se relaciona también con la proteína del gen RET. ¿Ya? La migración entonces, como vimos, está alterada por diversos motivos. ¿Y qué es lo que sucede cuando está en forma normal? Esta migración va desde la parte de la serosa hacia adentro, desde fuera hacia adentro del lumen. Por lo tanto, vamos a tener que migran desde el plexo miantérico y luego hacia el submucoso. Así que finalmente tenemos este retraso en la migración que contribuye en la patogénesis de esta enfermedad. No los quiero enredar con esta tremenda imagen, pero en el fondo lo que quiere decir acá, eh, tenemos varias vías moleculares, varias vías químicas, en donde tenemos, donde se están estudiando en qué parte de toda esta cascada es donde podemos encontrar el gatillante esencial, la proteína esencial, la enzima determinante de que todo esto ocurra. Así que finalmente son motivos de estudio, este es del 2023 y finalmente, así como esta y otras, hay muchos papers, hay muchos estudios que están viendo qué vía de todo podemos atacar quizá para no ser netamente quirúrgico esto y podemos entregar alguna otra herramienta eh, de tratamiento. Pero esto es años de estudio, mucho más adelante. Veamos la presentación clínica. Bueno, muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo recuerdan. Pero para hablar también de grandes rasgos, también muy bien representado en esta imagen, neonatos con distensión abdominal y falta de expulsor de meconio en las primeras 48 horas, signo de alarma, signo clínico más importantes para la enfermedad de Hinsbrough. Tal cual como este niñito, chiquitito, recién nacido, con esta distensión abdominal importante, ya que lo más probable es que tenga ahí una dificultad de expulsión del meconio, etc. Lactantes o niños pequeños con distensión abdominal, estreñimiento crónico y en coproresis. Ya, ojo que estos ya son niñitos un poquito más grandes, no son estos recién nacidos, pero existe esta presentación clínica. Y mucho más raro, adultos ya, adolescentes, pero eso es más raro, pero está descrito. Lo más importante es que se afecta al recién nacido.
Ya, ahora con los términos de los tipos, clásicamente siempre se ha hablado de los tres tipos: un segmento corto, un segmento largo y un segmento colónico total. Pero también se agrega un cuarto tipo que es el ultracorto, ¿ya? Donde es una porción que es aganglionar, y en el fondo acá tenemos compromiso del recto, ¿cierto? Que sería nuestro segmento corto, y está dado después una dilatación retrógrada, porque finalmente, como habíamos dicho, la afectación de esta enfermedad es dado en el recto y que después empieza a afectar en forma proximal, ¿ya? Entonces, donde nosotros no vamos a tener, tenemos células, un lugar aganglionar, donde no hay células ganglionares, vamos a tener, en la imagen, vamos a ver como esta estrechez, ¿ya? Y donde hay nuestro intestino normal, o en forma retrógrada, vamos a tener mucha dilatación, ¿cierto? Presencia de deposiciones, ¿ya? Así que estos son elementos radiológicos también importantes. Y acá tendríamos el segmento largo que llega hasta la flexura hepática, ¿ya? Lo mismo, también, donde en la zona comprometida vamos a tener una zona de mucho más estrechez y en la zona normal, digamos que está completamente dilatado. Y la otra porción de otro tipo, en donde está completamente en forma aganglionar, mucho más difícil también ver en términos como de radiología. Pero como habíamos dicho, también hay un cuarto tipo. Entonces, se representa aquí. Es en donde está el segmento del recto, pero mucho menos comprometido. En el fondo, mucho más una porción ultra corta, ¿ya? A menos de un centímetro del recto más distal. Es una entidad un poco controversial por la dificultad, en el fondo, de poder definir estos centímetros de esta distancia de compromiso. Pero clásicamente son tres que se han descrito, pero también en la literatura se escriben entonces estos cuatro, ¿ya? Ahora bien, ya. Ahora que hablemos ya todo esto, en la parte ya más, la clínica, ¿cierto? El fisiopato, etcétera, etcétera. Tengo a este niñito, ¿cierto? Que nosotros vimos en la imagen, que tenía esta distensión abdominal. Entonces veamos qué vamos a hacerle. Podría ser una enfermedad de Hirschsprung, tiene esta distensión, recién nacido, no tiene salida del meconio. Y si no nos apuramos con el diagnóstico, puede estar empezando a hacer alguna complicación. Radiografía de abdomen o una radiografía con enema varitado hidrosoluble en este caso. Donde se acuerda que nosotros vimos esa imagen acá, donde tenemos esta como que está comprimido, ¿cierto? Este lumen. Y finalmente y después en forma retrógrada tenemos esta dilatación. Lo vemos acá también en la imagen. Acá se alcanza a ver muy bien donde está esta dilatación importante y tenemos justamente esta zona que está más estrecha. Y acá también. Así que, perfecto. Me parece que sí pudiese ser una enfermedad de Hirschsprung. Vamos a la confirmación, hagamos una biopsia, hagamos una confirmación. Y después, si efectivamente sale positivo, agendamos a una resolución quirúrgica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace a grandes rasgos en la resolución quirúrgica? Vamos a hacer la extirpación del intestino, que es aganglionar, y la reconstrucción del tracto intestinal que conecta el intestino normal, ¿cierto?, con la inervación normal del ano. Porque recordar, finalmente el esfínter anal, el compromiso anal, no está comprometido en esta enfermedad, ¿ya? Solo es mucosa rectal, preservando la función normal del esfínter. ¿Se acuerdan que habíamos hablado medios artistas? Tenemos un lado medio artístico, así. Bueno, se hacen como varias cosas bonitas de repente, patología en cosas así medias artísticas. Pero esta es de la Royal College of Pathologists, en donde se hace un concurso, se invita a los niños a participar. Y en este caso, es un niñito menor de 11, en la categoría de menos de 11 años, fue el ganador, los ojos del patólogo en Inglaterra. Así que aquí están viendo ahí los virus, bacterias, hongos. Aquí habla de los genes, el DNA, la PCR, muy bien representado con ojitos, inteligencia artificial. Aquí la sangre, la hemoglobina, anticuerpos. Así que muy bonito ahí el Brian Hajas. Ya, vamos al tema de la enfermedad y los esenciales histológicos. Ya, también recordar. Entonces, lámina histológica, tenemos el epitelio normal del colon,
recordar margaritas, eso es como lo que te enseñan. Un poco margaritas medias grandes acá, que ser hemigenitivos, pero aquí tenemos estas células caliciformes que se ven más blanquitas y tienden a ser así aquí redonditos con sus células caliciformes. Esto es lo normal. Esto es lo normal. Aquí está el epitelio con su mucosa y aquí está la submucosa, que es la parte acá, de abajo, ¿cierto? Entonces acá de nuevo tenemos la capa de la mucosa, la submucosa, que es donde vamos a encontrar, vamos a buscar dirigidamente nuestros ganglios y la capa muscular, ¿ya? Aquí un gráfico como un diagrama muy bueno, mucosa, ¿cierto? La submucosa, donde vamos a encontrar el plexo de Meissner, que recordar, vamos a buscar nuestras células ganglionares, y la capa muscular, tenemos dos capas que están en conjunto, pero entre medio vamos a tener el plexo de Auerbach, ¿ya? También buscar células ganglionares. Entonces, en el intestino de los pacientes con enfermedad de Hirschsprung consta de 3 zonas, ¿ya? También tenemos la zona agangliónica, que habíamos dicho, que la zona enferma, donde no tenemos células ganglionares, la zona de transición, que está entre medio entre la zona sana y la zona aganglionar, y la zona de células ganglionares normales. ¿Qué es lo que recuerdan? Era lo que se veía dilatado, grande, y la ganglionar la que se veía más estrecho, y la zona de embudo sería la zona de transición. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se ve histológicamente en la zona ganglionar normal? Ya. Muy lindas fotos, muy bien representado, maravilloso, me encantaría que me llegaran así también, y se viera muy fácil. Ya, esto es normal. Tenemos así las capas, acá muscular, pero entre medio, acá, una célula ganglionar bonita, regordete, ovoidea, con su núcleo desplazado, pero un núcleo bien grande, bien basófilo y eosinofílico ahí su citoplasma. Acá, ¿cierto? Muy bien. Entonces, generalmente, estas son las células ganglionales, se las presento, generalmente se agrupan en en clúster como de 2 a 7 células, también agrupadas como en esta, ¿ya? En esta imagen. Y por otro lado, aquí por ejemplo vemos una suelta, chiquitita, solita, por ahí había otra. Entonces, yo haciendo la comparativa, perfecto, acá tengo una zona normal. Esta es una zona de hipoganglionosis, por en el fondo tengo mis células ganglionares, pero están disminuidas completamente. Entonces, ¿qué es lo normal? Hay una ausencia de hipoglandulosis. En el fondo tengo mucha célula ganglionar y no poco. Ausencia de hipertrofia nerviosa submucosa, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y en el fondo típicamente se presenta en forma de clúster. Normal, muy linda foto, ¿cierto? Nuestro epitelio normal, con nuestras glándulas, células caliciformes, nuestra mucosa, la muscular de la mucosa y submucosa. ¿Recuerdan submucosa? Buscar células ganglionares. Acá. Células ganglionares en clúster, células ovoideas de mediano tamaño con su núcleo desplazado, basófilo y su citoplasma eosinofílico. ¿Ya? Y aquí está. ¿Y qué es lo que señala esa flecha? Ahí tenemos asociación ganglionar, célula ganglionar. ¿Pero qué será? ¿Qué será esto? Lo que está señalando. ¿Se acuerdan que la parte de la definición hay ausencia de hipertrofia de nervios? Bueno, justamente estos son nervios, pero son nervios normales. Mediano tamaño, ¿de acuerdo? No son tractos grandes e importantes que se meten, que llaman la atención al primer aumento. Un tamaño bastante adecuado en relación con el tamaño ganglionar, perfecto. Esto es normal. Ahora veamos la zona de transición. Entonces, contiene algunas células ganglionares, pero no cumple todos los criterios de una zona normal. Las células ganglionares se vuelven cada vez más escasas, de proximal a distal. Además, es frecuente la presencia de grandes nervios submucosos, a diferencia del otro que no tiene. Y el objetivo del patólogo es ayudar al cirujano a localizar el límite, entonces, entre la zona normal y el intestino anormal. Entonces, veamos. Hipoganglionosis también para reforzar. Acá tenemos una que otra solita. Aquí podrían haber unas dos con mucho cariño. Otra solita. Que la verdad no tengo un clúster, no tengo un acúmulo bastante importante. Hay, pero no me convence.
Veamos la zona aganglionar. Acá. Esto quería mostrarles. La hipertrofia de los nervios, de los filetes. Si ustedes se acuerdan cómo era el anterior, era muy similar, un poquito más grande que la célula ganglionar, ¿cierto? No era un tamaño, un diámetro tan importante, pero acá, ya este aumento, lo primero que llama la atención, este filete nervioso es bastante engrosado. Ya, acá también hay un aumento. Acá. Muy característico, esto es muy importante. Se busca dirigidamente. Se busca célula ganglionar, hipertrofia, filetes nerviosos, ya que aquí está muy bien representado. Entonces, veamos la célula aganglionar, por lo tanto, ¿qué es lo que tiene? Carece por completo de las células ganglionares y generalmente se presenta grandes nervios submucosos, como en este caso. Ninguna célula ganglionar, pero mucho filete nervioso engrosado. Ahora, ¿por qué se hipertrofia o por qué los vemos hipertrofiados? Recordemos, vayamos para atrás al inicio de la presentación, embriología, cuando hablamos que, cierto, de la sexta semana de embriogénesis, desde el esófago, está la cresta, perdón, de la cresta neural empieza a, a migrar estas células ganglionares, donde van desde la serosa o desde afuera hacia adentro en el lumen del intestino. Entonces, el nervio va a empezar a buscar la primera sinapsis, que lo tenemos en el plexo de Auerbach, ¿ya? Acá, en forma normal. Y después, su siguiente sinapsis va a ser en su mucosa, en el siguiente plexo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando no tenemos células ganglionares, este nervio, desde ¿cierto? De la cadena, va a ingresar, no va a encontrar nada, ninguna sinapsis, y va a seguir avanzando. Y vamos a llegar, estos tremendos filetes nerviosos los vamos a encontrar hasta en su mucosa. ¿Ya? En el fondo es esta búsqueda de este nervio tratando de hacer esta sinapsis, que no encuentra. De aquí, muy buena foto, un bajo aumento, se encuentra aquí la hipertrofia del nervio. Entonces, ¿cómo podemos definirlo? Porque también, de repente, para mí lo puedo ver más evidente, pero más de dos nervios visibles en un solo campo de alta resolución, cada nervio debe medir mayor o igual a 40 micros de diámetro. Ya, es cierto que finalmente tenemos muchas definiciones que hay que aprenderse, es cierto que tenemos que saber lo que están descritas en la literatura, pero ahora muy bien uno no va a contar por cada nervio, ¿cierto? Si mide o no los 40. Finalmente lo que se hace es una integridad en el contexto clínico y histológico, de lo que estamos viendo en la lámina histológica, ¿ya? Puedes tener tus falsos positivos, tus falsos negativos. Por ejemplo, a más de 6 meses de edad se pueden observar nervios extrínsecos de más de 40 o más en la submucosa de intestino normal. Bebés prematuros y pacientes con aganglionosis total, la hipertrofia nerviosa submucosa puede estar ausente. Ya vemos los tipos de biopsia y después vamos a ir a un caso clínico. Los tipos de biopsia: biopsia rectal por succión, biopsia anal de espesor total. Esta es la que más se describe, ¿cierto? Que es más fácil de obtener, la que finalmente te puede dar el primer approach, el paciente puede ser dado en forma ambulatoria. En niños pequeños generalmente se escribe menos de un año. Es una pistola neumática donde se introduce en forma transanal y a 2 centímetros de la línea pectina se saca una muestra. Entonces se tiene una muestra submucosa como submucosa y el objetivo es obtener una muestra del recto proximal de la línea dentada. Ahora, ¿qué es la línea dentada? La línea dentada, ya, muy importante, cuando les toque. Me acuerdo, por ejemplo, cuando uno era interno y te mandaban así a cirugía y después eran parte como de los mandados y ya, anda, ve, vigila que la muestra llegue a anatomía patológica. Ya quizá ahí en ese momento tenían que haberme dicho que en la parte del informe donde se va a anatomía patológica, la biopsia tiene que tener en qué distancia está de la línea pectínea. ¿Por qué? Porque a mí como patólogo me interesa, y al cirujano también le interesa, que en esta zona no voy a encontrar estas células ganglionares en forma normal. Por lo tanto, yo tengo que saber que a cuántos centímetros está. Me estás haciendo un mapeo, me enviaste 3 muestras, 2 muestras de biopsia. Entonces, ¿a cuántos centímetros? ¿A 1 centímetro, 2 centímetros o a 3 centímetros? Para yo tener una correlación anatómica de lo que estoy viendo. Así que es muy importante. Tiene que estar al menos a 2 centímetros de la línea pectínea. Y acá, estrellitas para los cirujanos, porque claro, no es visible como al abordaje quirúrgico, así que él lo tiene que estimar.
Generalmente se recomienda hacer como en forma secuencial, por ejemplo. Ahí tiene que ver también un poco con la expertise también del cirujano, etcétera. Pero lo importante es hacer la distancia, mandar el informe con la distancia. Entonces, la línea pectina de 2 a 3 centímetros y nosotros estamos seguros de que fisiológicamente esto es una zona hipoganglionar, por lo tanto, estamos alejados de la zona como de dificultad. Biopsia rectal por succión, bueno, es lo que se escribe en la literatura un poco, lo que hemos dicho de que se hace la biopsia por succión. Pero ¿qué es lo que pasa? Finalmente a veces se prefiere hacer una biopsia rectal porque ya vas a tener una buena toma de biopsia. ¿Por qué? Esta sería una biopsia con mucho más espesor. En el fondo tienes tu mucosa, tu mucosa muscular, a diferencia de esta mascadita, en el fondo, tu mucosa y tu submucosa. Entonces ahí depende también del criterio que quiera sacar el cirujano, qué es lo que prefiere, pero usualmente se está prefiriendo más una biopsia un poquito más completa, porque a veces te puede salir que esta mascadita te salga muy poquita submucosa. Por lo tanto, aquí no voy a poder analizar ninguna célula ganglionar o tengo muy poco para revisar. Y lo más probable es que también se rechace la muestra. Y biopsia rectal, es está la otra que la diferencia, entonces, solo para tener el concepto, hay dos tipos de biopsia, unas que son unas mascadas más pequeñas y otras que son ya trozos un poco ya más grandes con toda la parte, no toda, pero la gran parte de capa histológica del colon. ¿Qué vamos a ver? Ya lo dijimos. Identificar las células ganglionares, evaluar la hipertrofia del nervio submucoso y ambos objetivos se logran típicamente mediante una revisión histológica cuidadosa de múltiples cortes seriados y hematoxilinosidad. O sea, esto no es que el pedacito llegue al laboratorio y yo reviso solo ese pedacito. Tengo que revisar todos estos pedacitos y todos estos pedacitos con paciencia, con cariño y con amor. En el fondo, ¿por qué? Porque yo le digo al cirujano, esto es una zona ganglionar, acá no veo células ganglionares. Así que sácale el trozo de intestino. En realidad no, sí, sería muy fácil, pero no es así. Claro, hay que estar realmente seguros, por lo tanto hay diferentes estudios y ahí hacen recomendaciones, pero finalmente todos concluyen que tienen que hacer múltiples cortes seriados. Entonces, enfermedad de Hinsbrough, ya hablamos como lo más peludo de esto. Mucho qué es lo que ve el patólogo, las tipos de biopsia, etcétera. Entonces, enfermedad de Hinsbrough, del niñito que vimos al principio de la primera foto, perfecto, sí. Le hicimos el diagnóstico, la biopsia me salió positiva, no tiene células ganglionares, ok. Programemos una cirugía. Entonces ahí vamos a hablar con el doctor Weiber. Y ahí, bueno, nos aportó ahí imágenes y videos. Así que auspicios para el doctor. Entonces, este niñito, caso clínico, recién nacido término 38 semanas. Adecuada de gestacional, 3 kilos 300. Parto normal, derivado al segundo día por lo que vimos, distensión abdominal, vómitos, y se ingresa con diagnóstico de una atresia intestinal. Le hicieron imágenes, ¿ya? Y se ve ahí también como la distinción retrógrada, la imagen. Dijeron, no, pero esto puede ser una enfermedad de Hinsbrough. Ya, hagamos la biopsia diagnóstica. Perfecto, salió que sí. Vamos a pabellón, vamos a hacerle la resección, a tratar a este niño. ¿Cómo se hace? Vía laparoscópico. Ah, y aquí, esta hay que poner la ayuda técnica. Ahí está. Entonces, claro, por vía laparoscópica, ellos empiezan a ver, ¿se acuerda de la zona de normal, la de transición y la aganglionar? Es lo que tiene que definir el cirujano en este momento para poder seleccionar dónde quiere sacar su trocito de biopsia y nosotros decir, ok, doc, acá tiene células ganglionares, está en zona sana, por lo tanto puede hacer su corte y hacer su reconstrucción. O, por el contrario, oye, acá todavía no hay presencia de células ganglionares, así que anda corriéndote un poquito más. Y así se va conversando entre el cirujano y el patólogo, en el fondo, ¿dónde voy a hacer mi resección para hacer esta reconstrucción? Ah, me pueden poner la 41.
porfis. Y ahí en presentación. Aquí está, aquí está. Ahí sí. Entonces, seleccionaron qué trocito, qué lugar, qué área, digamos. Y acá lo exponen, ¿cierto? Por vía del ombligo para sacar la biopsia. Y aquí ya la sacaron, que era una tajadita de pared como del intestino para que lleguen los patólogos. Aquí los patólogos presentes, después los voy a presentar, pero llegaron a los patólogos y donde van a decir, ok, acá tenemos células ganglionares o no. Censuré un poco para los que... Pero acá tenemos. Ok, Doc. Sí, acá tenemos... eh, acá esta es la sutura de donde se hizo una de las muestras de que se envió a patología. Oye, no, acá todavía tenemos... no se ven células ganglionares. Hay nervios hipertróficos, no hay células ganglionares. Estás en pleno colon comprometido. Así que sube. Ya. Siguiente biopsia. Perfecto. Acá tenemos células normales. Así que ellos después traccionan y hacen el corte donde nosotros estimamos más, donde nosotros dijimos que sí, tenemos colon normal. Ellos tienen un margen de seguridad ahí, dependiendo de cada cirujano, 2-3 centímetros, pero se apoyan derechamente con lo que nosotros decimos. Este es un finalista, que me encanta, de debajo de 11 años, la categoría de menos de 11 años. Entonces acá, claro, está el patólogo que tiene la llave como, ojalá fuese así, pero como de las enfermedades, ¿cierto? Del diagnóstico. Y ahí con su llavecita puede hacer su diagnóstico. Él fue un finalista. Ya, veamos anatomía patológica. Entonces, como habíamos dicho, sacaron... Ah, estamos bien en la hora, no me quiero como extender. Entonces, eh, a ver, sacamos nuestra pieza quirúrgica, acá, y esto es lo que finalmente se hace el corte y llega a anatomía patológica. Y mandan ahí al interno, ya, vigila la muestra que no se pierda y llega a anatomía patológica. Nos llega así, así. Esto está en fresco, está justamente en los hilos como de las suturas de tracción, las zonas de biopsia, donde se puede, donde, claro, se hizo en forma intraoperatoria, se anda llamando al cirujano y al patólogo y se va diciendo dónde corto, dónde corto. Hay o no células ganglionares, hay o no hipertrofia. Ya, así que así nos llega la pieza, con su margen quirúrgico acá, margen distal acá. ¿Y qué hacemos nosotros? Hacemos un corte en forma como longitudinal y sacamos 2 líneas de tejido. Esto también un poco, siempre van a haber guías internacionales, ¿cierto? Un poco a gusto al consumidor, pero esto es lo que se recomienda. 2 guías longitudinales. Entonces, ¿qué hace esto? Finalmente, ¿hasta dónde llega la zona de aganglionosis? ¿Hasta dónde llega la zona de transición? ¿Cuál es mi zona normal? ¿La zona donde yo corté efectivamente es normal o es mi zona de transición? Entonces, necesito patólogo que veamos cómo nos fue, cómo estamos con respecto a este paciente que ya le hice esta resección. Todo tiene que estar bien. Entonces, mandamos los cortecitos de nuestros bordes y hacemos esta línea, ¿cierto? Longitudinal para hacer el análisis de todo es como el tránsito de esta enfermedad, digamos. Como de la zona de aganglionosis pasa a una transición y una zona normal, que es lo que deberíamos esperar en el borde proximal. Y esto es lo que nosotros vemos, la pared completa. Y aquí se hace el estudio, entonces, células hipertróficas, filetes hipertróficos, células ganglionares o aganglionosis. Y aquí es cuando nosotros picamos y cortamos y tomamos fotos, fijamos en formalina, nos apoyamos con los tecnólogos médicos para que nos ayuden a hacer acá la disposición de los cortes, cómo queremos que se vea la lámina. Así, menciona ahí a los
tecnólogos médicos. Objetivo entonces principal es lo que vamos a estar haciendo. Para que no conocen, esto es como un espacio de macroscopía. Son láminas ahí como mesones metálicos donde acá se pone la pieza, donde se pone la pieza. Y claro, ahí tenemos todos nuestros cuchillos, tinturas y tijeras y cosas. Entonces, vamos a evaluar el margen proximal, la presencia o ausencia de células ganglionares, que ya lo vimos, hipoganglionosis, hipertrofia de nervios submucosos, determinar si la resección fue adecuada, si le faltó, todavía tiene un poquito de enfermedad ese paciente, en ese intestino todavía está ganglionar. Confirmar el diagnóstico de enfermedad de Hinsbrough, por supuesto, como toda biopsia, hay que confirmar el diagnóstico. Documentar las longitudes, lo que hemos dicho. ¿Cuánto tengo de aganglionosis, transición y de intestino normal? Entonces ahí estoy yo muy entretenida viendo mi Hinsbrough, todos mis cortecitos. Se imaginarán que es mucho, porque como habíamos dicho, estos son cortes longitudinales que abarcan a toda la pieza quirúrgica. De repente puede ser algo muy cortito, de repente algo muy largo, pero es sección de una por una, todo que abarca todo, de 2 secciones, habitualmente, y lo que se recomienda. Entonces voy a estar viendo mis células ganglionares, presencia o ausencia, y la hipertrofia de filetes nerviosos. Entonces, con todo lo que hemos conversado, todas las fotos, la lámina, que el nervio está gordito, que la célula ganglionar, que es ovoide, etcétera, ya están expertos, podrían hacer. Pero la verdad es que no es tan fácil. Entonces, uno se apoya con inmunohistoquímica. Tenemos aquí filetes nerviosos, como les había dicho, ya lo conocemos, bien gorditos, bien llamativos. Acá también podemos ver hipertrofia de filetes nerviosos. Acá hay otra representación. Y esta es una marcación fuera, no es calretinina, esta es una marcación de GLUT1 que hace una marcación aquí como en el perineuro, digamos, para ver qué tan grande estás viendo tu hipertrofia. Pero volvamos a la inmunohistoquímica. ¿Qué nos va a ayudar? La inmunohistoquímica es un examen de apoyo en anatomía patológica en el estudio de las láminas histológicas. Son proteínas, en el fondo, que están marcadas con un colorante, que en este caso es café, y se adhieren a proteínas de superficie de las células que nosotros queremos estudiar. Y en este caso a mí me interesa la calretinina con las células ganglionares. Entonces, si yo tengo presencia de células ganglionares, la inmunohistoquímica me va a estar marcando positivo. Voy a tener presente acá. Perfecto. Yo la veía, tenía la duda, pero no, hice una calretinina, está marcando excelente. Muy bien marcada, muy bien intenso. Así que tengo presencia de células ganglionares. A diferencia de este lado, donde no tengo, ¿pero qué está marcando? Estos son mastocitos, son como, se puede decir que son como nuestra parte positiva interna, control interno. Carretinina, habitualmente muy usado. Se ocupa ya en todos los laboratorios. Está presente tanto en el cuerpo de las células ganglionares como en los procesos nerviosos largos. La presencia de ramitas nerviosas positivas para calretinina en la mucosa se correlaciona con el intestino con ganglios. Mientras que la ausencia de ramitas nerviosas positivas para carretinina se correlaciona con aganglionosis, ¿ya? Que son las ramitas, por ejemplo, que acá describen. Acá. Esta observación ha convertido la calretinina en una herramienta auxiliar extremadamente útil y ampliamente utilizada en la evaluación de biopsia. ¿Qué seríamos sin la calretinina? Un apoyo completamente indispensable. Acá, calretinina, entonces, célula ganglionar muy bien marcada, marcación intensa, muy café, versus la zona ganglionar con un mastocito pequeño aquí, chiquitito, que digo, eso no es una célula ganglionar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la calretinina? Usualmente, antiguamente se usaba la acetilcolinesterasa, en donde eso ya parte del pasado y ahora cambió a la calretinina. Esto veía como el aumento de la actividad enzimática, entonces eh, esto ya se dejó de usar, es muy sucia, a diferencia de la otra, ¿cierto? Acá, por ejemplo, esto es negativo, para mí es clarísimo negativo.
Esto es positivo, perfecto. Encuentro aquí la morfología de las células ganglionares muy bien, estoy súper de acuerdo. Pero en este caso es mucho más sucio, en el fondo lo que estoy viendo como el background. Tienen una marcación que es diferente a la calretinina. Tiene que tener también un poco más de ojo experto del patólogo, también del tecnólogo. Se hace habitualmente en muestras congeladas y una metodología como bastante engorrosa, más especial. Así que esto ya pasó de moda, ya no se usa. Se sigue usando en algunos lugares, como siempre. Siempre va a haber algún lugar que se hace, pero esto ya pasó de moda. Se hace la calretinina entonces. Entonces, haciendo un resumen general y para finalizar un poco, la cirugía. Vimos que llamaba al patólogo, o sea, al cirujano, al patólogo, oye, estoy aquí en la cirugía, necesito que me vea si estoy sacando un intestino comprometido o intestino normal. Veamos la biopsia rápida. Y ahí yo corro en círculos, oh no, me llegó la biopsia rápida de Hinsbrook, necesito que me ayuden, así que veamos ahí. Generalmente se hace, como habíamos dicho, esto es tan esencial de lo que hace el patólogo, de si tiene o no células ganglionares, si tiene o no hipertrofia. Si te cabe alguna duda, no se ve una vez ni dos veces. Generalmente se ve con, con minutos, ¿cierto? Bien recorrida la lámina y con más ojos también que están mirando. Entonces sí, dale nomás, esto aquí en intestino normal, ya estamos bien. Resección de la pieza, que llega a patología, que ya vimos, ¿cierto? Cómo se hacen los cortes, etcétera. Y en patología, ok, me llegó la pieza, cortemos, demos estos cortes longitudinales, vamos a ver todos estos cortes histológicos. Veamos, dónde tengo la célula ganglionar, dónde está la zona de transición, dónde está la hipertrofia de los nervios submucosos. Me voy a apoyar con la calretinina. Y como ya hemos dicho, no se ve una vez ni dos veces. Generalmente uno le dedica su buena cantidad de tiempo para realizar cada y uno corte para ver dónde están estas células ganglionares, si están o no están, si te cabe duda o no. Y generalmente no se ve una vez, sino que siempre es un criterio más también como unificado. Lo que ve uno quizá no lo ve el otro, y así. Y hasta que finalmente tenemos nuestro informe final, logrado por el paciente. Bueno, esa es nuestra labor. Eso es lo que hace el cirujano con nosotros. Pero ¿qué es lo que viene como a futuro, en parte? Terapias, de aquí donde está también como la labor molecular, ¿cierto? Lo que hace el patólogo, esta parte como investigativa, donde habrán terapias como de stem cells, eh, habrá como un potencial, por ejemplo, GFRA4, que puede haber una vía ahí patogénica para una posible como tratamiento más adelante. Todo esto son publicaciones muy recientes, 2024, 2023. Traquicinómica de células de cresta neural entérica derivada de pacientes de enfermedad, cuál es el papel de la fosforilesina oxidativa. O sea, en el fondo entendemos que está la parte quirúrgica como tratamiento, pero ahora vienen nuevas líneas moleculares. Así que vamos a cierre y conclusiones. Mejora diagnóstica, en las últimas 2 décadas se ha habido grandes avances en la comprensión de histológica de la enfermedad de Hinsburg, pero que sigue en estudio. La inmunohistoquímica con calretinina ha incrementado notablemente la precisión diagnóstica de las biopsias rectales. Así que si están en este hospital o en otro hospital y conversan con el patólogo y quieren ir a ver la biopsia de Hinsbrook, ¿cómo le fue con la calretinina? Veamos la calretinina. Eh, Muy esencial para el apoyo del diagnóstico. Impacto en la práctica patológica. Estos avances permiten a los patólogos quirúrgicos generales manejar con mayor confianza las muestras de enfermedad de Hinsbrook. Incluir la capacidad de reconocer cuándo es necesario solicitar una nueva muestra. Que ya sabemos. Importancia en la comunicación. Patología quirúrgica de alto riesgo. Es esencial la buena comunicación clara entre el patólogo y el cirujano. ¿Dónde estás cortando? ¿A qué distancia? ¿Cuántas muestras me vas a enviar? ¿Y a qué distancia la línea pectínea? Información clínica relevante. Información diagnóstica y recomendaciones precisas para el manejo quirúrgico. Esta es para el cierre. Esta de la Universidad de Michigan. Y acá se hizo como una cartografía, es como el mapa del metro, digamos. Pero se ganó el segundo lugar. Y claro, aquí está como células dendríticas, ahí plasmocitos, aquí células que van en maduración. Está bien bonito. Pero este ganó el primer lugar.
Y esta es la Universidad de Michigan y una patóloga de México. Pero lo interesante en este caso es que cada uno de la forma en que se hizo acá, esto es epitelio colónico. Entonces son, juntó varias muestras láminas histológicas y con cada muestra hizo ahí su representación con los colores, ¿cierto? Los contrastes. Así que todo esto es tejido colónico, que lo puse en disposición. Y ahí está la sonrisa, ahí con un epitelio ahí también colónico. Ya, ahí para cerrar, el doctor Weiber que me ayudó y conversamos y me pasó como los videos, las imágenes. Estaba muy emocionado, tenía muchos videos, pero tuve que seleccionar algunos. Pero muy amable él. La doctora Natalia Briones también, ahí me sacó de las dudas, muy amable también. Y el equipo, aquí está el equipo de anatomía patológica, tecnólogos médicos, acá está el Micho, está Ramón, aquí está la super secre número uno, la Nico, está don Jorge, los patólogos acá nosotros, la doctora alcalde, la jefa, doctora Arce, aquí estoy yo, muy feliz. Y pucha, justo en esta foto no está la doctora Paloma, pero muy parte del equipo muy importante. La doctora Paloma, que en ese tiempo estaba haciendo su rotación ahí en España, así que volvió toda una seca, más seca de lo que ya es. Así que ahí está, esa fue mi presentación. Muchas gracias. Muy buena tu presentación, muy didáctica. Creo que a todos nos motivó y nos mantuvo atentos. Y increíble el trabajo que hacen en forma como de hormiguita, pero que demuestra cómo debe ser el trabajo médico, clínico, en relación entre el cirujano en este caso y los anatomopatólogos y probablemente antes que eso los pediatras que hacen el diagnóstico. Así que muchas gracias y tenemos unos minutos para preguntas o comentarios que quieran hacer aquí en la audiencia o en los que están conectados de manera virtual. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Pregunta? ¿No? ¿Están conectados? ¿No? ¿No? Ya. ¿Ustedes no? ¿Algo para...? Bueno, yo quisiera felicitarte por tu entusiasmo, por la forma didáctica y muy gráfica en que presentaste la enfermedad. Así que eso, po. Muy buena la reunión. Muchas gracias. Y lo espero en la Gracias. próxima. ¿O hay algún comentario? No. Ya, lo espero el próximo miércoles a esta misma hora y en este mismo lugar.